Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales. En este día de hoy, miércoles 2 de junio del año 2021, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, en esta la 35ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por en los controles Víctor Ledesma, en la dirección de la estación Javier Madrid, @el Javi de la Salsa, y quien les habla el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, al @hquevedo46 y en cabina el teléfono 0212-716-5934 para sus comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Ahora también en YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Cripto y algo más. Lo invitamos a suscribirse, por cierto, y a pulsar la campanita para las notificaciones. Eso nos ayuda bastante con el canal. Y bueno, también ponemos a su disposición en el video unos atajos. En la parte final del video se pueden encontrar unos atajos para, bueno, si quieren avanzar en algunos tópicos que sean de su interés, allí pueden hacerlo. Sin embargo, le invitamos a ver el programa en su totalidad, ya que esperamos que sea de su agrado. Comenzamos siempre por la introducción del programa, y en el mismo lo que siempre tratamos es de explicar cuál es nuestro objetivo, cuál es el tema central del mismo. Como siempre decimos, nuestro objetivo principal es la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Nosotros creemos que es necesaria la educación financiera en todas las personas, no necesariamente los grandes empresarios, las personas con mucho dinero, no, sino hasta la persona más humilde, hasta los más jóvenes. Es más importante todavía la educación desde bien temprana edad. Eso es uno de nuestros, digamos, nuestros lemas, de nuestros objetivos, pues inculcar esa semillita del estudio de la educación financiera, ya que la misma nos trae libertad económica que después nos permite desarrollarnos como individuos. Y bueno, y todo esto con el objetivo de formar lo que nosotros llamamos también los nuevos criptociudadanos. Los criptociudadanos que no son más que aquellos ciudadanos que se apoderan del conocimiento de las criptos, de todo lo que envuelve a la tecnología blockchain, las finanzas descentralizadas, etcétera, y le permiten al individuo liberarse desde el punto de vista económico, como ya lo dijimos, pero que más allá de eso busca una liberación integral del individuo. Nosotros también acá, digamos, somos, como ustedes saben, unos apasionados del tema cripto y de todo lo que son las aplicaciones que se montan encima de la blockchain, como el tema de las finanzas descentralizadas. Creemos en la verdadera soberanía de los pueblos a través del acceso a un sistema monetario duro, un sistema monetario equitativo y justo. Por lo tanto, nos oponemos fuertemente a la trampa del dinero fiat, así lo llamamos, el dinero tradicional, el dinero que, digamos, que todavía rige los destinos de nuestra humanidad. Es un dinero que emiten normalmente los bancos centrales de las naciones y que básicamente se monta sobre una gran mentira, que es la emisión de un dinero de la nada, sin ningún soporte, sin ningún sustento. En este caso, la emisión de un crédito que emiten los mismos estados, un crédito que normalmente compran otras entidades bancarias, otros bancos centrales, y en función de eso, bueno, se genera, se crea, se dice que se imprime, más realmente es una analogía, realmente no se está imprimiendo billetes. Hoy en día hay muy poco dinero físico en la calle, por ejemplo, el caso de Venezuela es un ejemplo perfecto, pero más allá de eso, la mayor parte del dinero hoy en día es el dinero digital. No debemos confundirlo con las criptomonedas, porque una cosa es el dinero digital de los bancos centrales, ahorita vamos a hablar de eso. Siempre estamos hablando del tema, pero lo desarrollamos más adelante con más profundidad. Pero el dinero, prácticamente el dinero fiat que nos referimos, es el que cuando decimos imprimen, bueno, lo generan de la nada, pues de emisión de crédito, y bueno, es un número en un libro de una contabilidad, en este caso de un banco central. Ese dinero que se crea así de la nada, lo que trae realmente son problemas a la economía. Aquí lo hemos dicho y lo seguimos recalcando y lo seguiremos explicando para que el pueblo entienda qué es lo que realmente le afecta. Por cierto, los artífices, o digamos los que lideran este sistema de la trampa del dinero fiat, saben muy bien a lo que se enfrentan. Es un sistema que genera crisis, casi que permanentemente, de forma cíclica se están generando crisis, cada vez más frecuentes, crisis que normalmente pagan los más desfavorecidos, el pueblo, básicamente es el que termina pagando los platos rotos como siempre, y llega un momento donde estas crisis, bueno, ya son insostenibles y entran en lo que nosotros denominamos una etapa terminal del sistema. Esta etapa terminal, bueno, por supuesto pone en alerta a todas las autoridades o las élites que dominan dicho sistema, y ahora están planteando lo que llaman ellos un gran reseteo que lo que busca no es más, ellos lo tratan de adornar con un conceptico allí más o menos bonito, pero lo que en pocas palabras tratan ellos es de ver cómo reacomodan la cosa para ellos seguir en el tope, en la cima de la pirámide. Y a eso nosotros nos oponemos
porque nosotros entendemos perfectamente qué es lo que está pasando y queremos, como decimos siempre, la libertad de nuestro pueblo. Nos enmarcamos dentro de un movimiento que lo denominamos criptoentusiastas. No nos consideramos expertos en la materia, pero sí unos apasionados, estudiosos del tema. Vivimos prácticamente estudiando 7/24 de todo lo concerniente, lo relativo a la economía cripto en general, y no solamente la economía cripto, pero porque también se tiene que estudiar mucho en la economía en su más amplio contexto para poder entender todos los factores que influyen, lo que llamamos nosotros en el área que nos desempeñamos, que es el trading, los análisis fundamentales que te permiten, digamos, definir una estrategia desde el punto de vista económico en el caso de nuestra actividad personal privada. Nosotros acá también somos unos apasionados del proyecto Petro, siempre decimos que apoyamos el proyecto Petro desde su génesis y en su concepción original. Nos apegamos firmemente al proyecto Petro en lo que se establece en su white paper o libro blanco. Creemos que un proyecto cripto y cualquier proyecto o cualquier sistema monetario que quiera llamarse así y que desee convertirse en esto, en un sistema monetario, lo primero que tiene que hacer es generar confianza, y la forma para generar confianza, aquí siempre lo hemos dicho, es principalmente a través de el riguroso apego a los principios y los preceptos que se definen en cada proyecto, en este caso el libro blanco del PET, por ejemplo. Entonces, por supuesto, si entendemos que es una criptomoneda soberana, una criptodivisa soberana, avalada, emitida, soportada por un Estado, lo cual la diferencia un poco de las criptomonedas tradicionales, por ejemplo el Bitcoin, que es totalmente descentralizada. Sin embargo, creemos que hay espacio para este tipo de criptomonedas en el ecosistema, o el criptoverso, como también ahora usamos el término. Aquí nos van a ver siempre inventando diferentes términos. La idea es que la gente vaya asimilando de una forma más sencilla los conceptos. Y entonces, nosotros lo que sí, cuando vemos alguna desviación en el tema del proyecto Petro, aquí lo anunciamos, lo denunciamos o contribuimos, tal vez, porque no siempre se tiene que pensar mal, ¿no? De repente hay una desviación por alguna falla, alguna mala interpretación, ¿ok? Y muy importante para nosotros acá también, como siempre decimos, es el tema del estudio de la historia. Creemos que la historia, su estudio es muy importante porque nos permite blindarnos con el escudo del conocimiento, nos permite evitar cometer errores del pasado y nos permite, como digo yo aquí a veces, blindarnos contra la tiranía del opresor. Dejo a su libre interpretación cuál sería el opresor. Nosotros tenemos bien claro cuál es el opresor nuestro. Y también en la primera parte, en la introducción, tenemos una sección que le llamamos la recta dura a las rodillas. Es una sección básicamente crítica, normalmente enmarcada en el contexto geopolítico, pero siempre con su toque. Al final siempre todo deriva en el dinero. De hecho, hay un dicho por ahí que dice que quieres saber la causa de todos los problemas o de un problema particular, sigue el dinero. En inglés le dicen follow the money. Por cierto que el de hoy, al final ustedes se dan cuenta que es tal cual, ¿no? Entonces, la recta dura a las rodillas del día de hoy va otra vez, los teníamos abandonados, le pedimos disculpas al Imperio porque los teníamos abandonados, teníamos 2 o 3 programas no tocándolos directamente, pero ahorita volvemos con ustedes, ya que como siempre, ellos no descansan, como digo yo, no dan puntadas sin dedal, y los tentáculos del Imperio, como siempre, llegan a todas partes del mundo. Venezuela, nosotros estamos cansados y aquí ya nos aburre más bien el tema de la influencia del Imperio en nuestra vida cotidiana, porque hasta eso se han metido, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Ellos pretenden designar o decirle a la gente o establecer, mira, ustedes tienen que actuar de esta manera y tienen que comportarse así, asado, sancochado. Pues nosotros no nos da la gana. Entonces los tentáculos del Imperio llegan, a todas partes del mundo, del planeta. Por lo menos ahorita el caso que está muy en boga, el tema de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, por ejemplo. Pero realmente ya es una semana. Lo que pasa es que la semana pasada, como los que me siguen, sabrán que no hicimos el programa por unas razones de tipo personal, unas diligencias que teníamos que hacer. Pero ya el proceso de lo que es la situación actual en Palestina ya tiene bastante tiempo, o sea, más de una semana. Pero realmente eso no tiene tampoco una semana, sino eso tiene siglos. Yo diría que milenios, el problema de Palestina. Pero entonces siempre por detrás, o sea, en principio, en un primer momento, podemos decir, es que Israel está, reaccionando contra el pueblo palestino por la lucha que el pueblo palestino lleva por lo que ellos consideran que es la libertad que ellos quieren lograr, porque se sienten desplazados, se sienten prácticamente esclavizados por el gobierno israelí. Pero nosotros siempre nos damos cuenta que está la mano del Imperio detrás. ¿Cómo nos damos cuenta? Precisamente porque ¿quién arma al Estado israelí, por ejemplo? ¿Quién configura todo lo que es el sistema noticioso, la gran media internacional, para que las noticias que lleguen a la mayor parte de la población pongan al pobre Estado israelí
israelí, ahora está en TikTok, me quedé loco. En TikTok prácticamente a cada ratico te sale un video del pobrecito el pueblo judío que tiene que defenderse de los bárbaros palestinos. Pero no dicen que ese pueblo hebreo llegó a Palestina nuevamente, porque sí es verdad, la historia dice que ellos estuvieron allí, todo lo que fue en la edad antigua, hasta más o menos unos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío fue expulsado una vez más de su tierra hace 2000 años, bueno, porque el Imperio Romano, que era el imperio dominante en ese momento, bueno, decidió exterminarlo porque era un problema para él, ¿ok? Y sí, es verdad, eso es una injusticia muy grande que la historia cometió contra el pueblo hebreo, pero digamos que eso no es el único ejemplo de injusticia que se ha cometido contra el pueblo, porque si al caso vamos, si nosotros vamos a tener que reivindicar al pueblo hebreo por lo que pasó hace 2000 años, los romanos, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni el pueblo palestino, ni los que viven ahí hace casi 2000 años, también tenemos que decir, bueno, entonces vamos a reivindicar también a los indios mesoamericanos o americanos, ¿verdad? Porque desde el norte al sur, a todos los exterminaron prácticamente. Dígame las grandes civilizaciones que aquí había, como la civilización azteca, la inca, ya la maya para el momento de la conquista española no estaba, habían desaparecido por sus propias razones, aparentemente de tipo climático. No sabemos bien qué pasó, la historia no nos ha contado bien qué pasó con los mayas, pero por lo menos aquí había dos grandes civilizaciones, la azteca y la inca, y los españoles llegaron aquí y los exterminaron. ¿Quién reivindicó a los aztecas? ¿Verdad que ya no se puede? Entonces, más bien ya estamos integrados, nosotros tenemos parte de eso en nuestros genes. Es más, si nosotros nos vamos a ver al pueblo judío, al Estado israelí, la mayoría son personas de origen europeo, ¿ok? Eso, el verdadero judío del siglo cero, que es básicamente la misma raza de los palestinos, porque ellos siempre es la misma gente, solo que uno tenía una religión y otros tenían otra religión, étnicamente eran lo mismo. Estos que llegaron aquí a partir de la Segunda Guerra Mundial, como compensación, supongo yo, del dinero que pusieron los judíos a nivel mundial para poder el esfuerzo de guerra que acometieron los aliados en contra del nazismo, que sí era una plaga, ¿verdad? Bueno, les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a resolver esto en una servilleta. Winston Churchill se reunió con el otro, ¿cómo se llama? Roosevelt, no sé si Roosevelt no se había muerto, Stalin y no me acuerdo quién falta ahí. En esa foto por ahí, eso se ve siempre en los canales estos de documental. Bueno, y decidieron en una servilleta, que bueno, como eso era colonia inglesa, Palestina hay que recordar, era colonia inglesa, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a darle esta vaina a los judíos. Pero entonces no se ponen a pensar el drama y la tragedia que causan, ¿verdad? Desplazando unas personas que es su propio pueblo. Es como que si vinieran aquí a Venezuela y nos sacaran a Caracas y nos sacaran de repente de nuestras casas, de nuestras urbanizaciones, porque van a poner aquí una colonia de, no sé, de marcianos, por decirte algo. Entonces, claro que la gente se tiene que frustrar. Entonces, creas el conflicto porque no resuelven el problema de raíz. Pero entonces los tentáculos del imperio no lo vemos nada más en el Medio Oriente. Entonces también se meten con el tema de China. Entonces, bueno, incentivando o la cizaña permanente para que Taiwán se separe de China. O que Hong Kong, que bueno, que no, que la democracia, que en Hong Kong tiene que haber democracia, porque sí, es verdad, eso es territorio chino, te lo reconocimos en el año 99, creo que fue. Pero igualito tiene que ser una China con dos sistemas. Entonces me tienes que dejar que mi gente de Hong Kong se maneje por otras reglas. ¿Pero qué es eso? ¿Quién le ha dicho que Estados Unidos o Inglaterra tienen el derecho de decirle a los países, mira, en esta parte de tu territorio tú tienes que regirte por estas leyes? ¿Qué te parece que yo hiciera lo mismo? Que nosotros dijéramos, bueno, mira, ustedes en Nueva York, ustedes no van a solicitarle visa a los venezolanos. ¿Qué es eso? O sea, entonces, pues ese es el caradurismo del imperio. Si no mencionemos el tema de Rusia, metiéndose, por ejemplo, en la relación entre Alemania y Rusia, que si no puedes comprarle gas a Rusia, porque si no, entonces te metes en problemas conmigo. Entonces, pero claro, Alemania que no son ningunos tontos, y Rusia que tampoco, ¿verdad? Bueno, se limpiaron el trasero con lo que dijeron los gringos. Al final los gringos tuvieron que eliminar las sanciones que habían puesto en el gasoducto ese que pasa por Ucrania, pero que lleva gas ruso para Alemania, porque Alemania necesita esa energía para poderse desarrollar. Alemania es un país bien industrializado, pero no tiene recursos, y Rusia los tiene. Entonces, ¿cuál es el problema de que esas dos potencias se unan? No, porque es que Rusia es el mal, porque Rusia y ahorita la tienen agarrada con Rusia, me estaba dando cuenta. Ahora están diciendo porque hubo un problema con un tema de la carne, las empresas que procesan
procesan carne, que por cierto es brasilera, pero que tiene una sede muy importante en Estados Unidos. Creo que producen el 25% de la casa. También la hackearon, porque resulta que la falta de gasolina de Estados Unidos fue un hackeo. Todos son los hackers, ¿no? Los cyberpunk, supuestamente dicen ellos que somos los que estamos saboteándole. Pero cuando aquí fallaba la gasolina, bueno, todavía tenemos nuestra falla, entonces eso sí era porque somos negligentes. Y cuando la gasolina falla allá es porque fue un ataque de Rusia. O sea, ¿entienden? Entonces se dan cuenta de la hipocresía y la doble moral. Y bueno, y también Irán, entonces se quieren meter en el Golfo Pérsico. Mira la cara dura del imperio. Ellos tienen una guardia costera. No sé los que saben de algo de leyes navales. Ustedes saben que está la guardia costera, está la armada, la fuerza armada naval, que un país se llama armada. Pero tu guardia costera, como su nombre lo indica, está para guardar tus costas. Bueno, resulta que ellos mandan su guardia costera para el Golfo Pérsico. O sea, ¿qué hace un barco de guardia costera de Estados Unidos que lo que tiene que estar cuidando las costas de Florida para que no le entre la droga que le mandan de Colombia? ¿Qué hacen en el Golfo Pérsico? El Golfo Pérsico se llama Pérsico por Persia. Persia es Irán. Entonces ellos que pretenden cuidarle las costas a Irán. Entonces claro que Irán se tiene que molestar. Entonces Irán le da la gana también mandar unos barcos militares para acá. Pues, ¿y qué pasa si lo queremos recibir en Venezuela? Nos da la gana, puede recibirlo y lo recibiré. Que nos van a ¿qué van a hacer? ¿A tirarnos una invasión? Bueno, que se vengan, que se quiten. Lo que pasa es que ellos están buscando esos elementos, ¿verdad? Para ver si en cualquier momento prenden una mechita, porque es a donde yo quería llegar con esta sección. Y ya con esto para cerrar el tema de la rectadura. Ellos están desesperados porque en el tema económico están fritos, señor. Eso es lo que tenemos que entender. La trampa del dinero fiat que ellos montaron se los comió a ellos mismos. No tienen cómo salir del problema del punto de vista económico. Ese problema que nosotros vimos aquí en Venezuela con nuestro bolívar devaluado y la crisis, que seguimos en crisis, no vamos a decir que estamos bien ahora. Tampoco pequemos de triunfalismo, exceso de triunfalismo. Sin embargo, estamos empezando a ver una luz al final del túnel porque entendimos que había que hacer ciertas cosas. Después entramos en el detalle de qué cosas había que hacer, o qué cosas estamos haciendo, o qué cosas nos faltan por hacer o mejorar. Pero ellos no van ni por la primera base todavía. Ellos no han llegado ni siquiera al círculo de espera. En el tema de lo que está pasando con la economía, es que además no les conviene porque ellos son los que controlan el muñeco. Entonces, como desde el punto de vista económico están en jaque, entonces están buscando la manera a ver dónde prenden una llamita, ¿ok? Que de si de esa manera revoluciona algo que les permita a ellos volver a reconfigurar la cosa y quedar otra vez como la potencia dominante, porque es lo que sí tienen ellos es un gran poder militar. Por supuesto que sí, detentan de hecho supuestamente es el más fuerte de todo el mundo, aunque por ahí ya los rusos y los chinos con muchísimo menos recursos han hecho cosas mejores, y por lo tanto también ellos son muy cuidadosos de ver dónde se meten, porque tampoco son locos, ¿ok? Ellos ven con quién se meten. Entonces, al final de todo esto es los tentáculos del imperio. Ustedes lo van a ver en Irán, y en Venezuela y en Palestina, y no es porque les interese el pueblo venezolano, los pobrecitos de la oposición que no se pueden expresar libremente en Venezuela. Eso es mentira, a ellos no les importa, no les importa. Tanto es así que fíjense, los pobres muchachos bobos esos que estaban en la Fuerza Armada, que acompañaron el movimiento ese ridículo del 2000, no me acuerdo de qué año fue, 18, lo de abril, ahí en Plaza Altamira y tal, no, mentira, en el puente ese del Dictador Altamira. Unos chamos de esos se fueron a Estados Unidos de asilados, ¿no? Se dice. Ajá. ¿Y dónde los metieron? Presos. Están presos allá en inmigración. O sea, ni siquiera les dieron visa de entrada, chamo. Supuestamente están cumpliendo las órdenes de ellos y ni eso. Entonces, así paga el imperio, porque es que realmente no le interesa a la gente, le interesa es su poder, mantener su poder, y están viendo la forma de cómo hacer. Entonces, así paga el diablo. Entonces, tengan cuidado aquellos que se creen muy pro-yankee y que mi hijo es norteamericano, ¿verdad? Porque eso, ¿verdad? No les sirve de mucho, señores. Yo particularmente, yo prefiero vivir modestamente, pobremente, pero libre. Prefiero la libertad que me permite a mí, por ejemplo, yo aquí expresarme como a mí me dé la gana. Eso para mí es muy importante. Sí, entonces bueno, ya con esto terminamos la sesión de la rectadura a las rodillas. Vamos a ir un primer corte rápidamente y al regreso vamos a venir con el tema central del programa y nuestro invitado, que ahorita le vamos a decir quién es. Vamos con el primer corte, Víctor. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Criptos y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @RadarEconómico2, @HQevedo46, también el Twitter personal, y el teléfono de cabina 0212-716-5934. Tenemos también nuestro canal de YouTube, el canal Hablemos de Criptos y algo más, y en el canal de Telegram de mi amigo Luis Elvis, @LuisElvisCrypto, donde gentilmente nuestro amigo Elvis nos ha prestado su canal
para transmitir también en vivo y salir por allí a través de su canal a internet, es decir, a todo el mundo. Agradecido con los amigos que están en sintonía en estos momentos. Por aquí podemos ver personas como Jorge Cira, saludos Jorge, Luis, Boscan, Andrés Terán, Kelvin Millán, Dona Rodríguez. Wow, hay bastante gente conectada. Darwin Cabaña, ¿quién será ese carajo que está aquí conectado? Etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema del día. El tema del día, de verdad que no hallaba cómo poner el título. Bueno, le puse varios títulos. Aquí le escribía de una manera. En el canal de Telegram le puse otra cuestión. Espero que más o menos me entiendan y me disculpen. Pero básicamente tiene que ver con el miedo y la codicia en los mercados. Ese es el tema del día. En la cuestión del tema del descubrimiento, el proceso de descubrimiento de precios. El proceso de descubrimiento de precios, ahorita vamos para explicar más en detalle. Yo sé que esto es un programa que, por supuesto, está orientado a todo público, pero también debe haber personas aquí que entienden más o menos la materia. La idea es que todos se nutran un poco y sobre todo lo que nosotros siempre buscamos acá es lograr que la gente se le despierte la curiosidad y posteriormente vaya a estudiar, a repasar o a profundizar en estos conceptos. Y para eso trajimos un invitado. Qué casualidad, es el amigo Darwin Llanero Coin, que también está escuchándonos en Telegram. Darwin Llanero Coin, mi pana. Ya, bueno, es más, estoy pensando a ver si Darwin, más bien en lugar de invitarlo, lo voy a hacer como que wingmate, ¿cómo se dice? Copiloto, el del programa que me acompañe para hacer el programa juntos, porque la verdad que estos son temas muy interesantes, todos, pero siempre se requiere el apoyo de personas con gran conocimiento, más que uno, además que uno se complementa, ¿verdad? Como dicen por allí, 4 ojos ven más que 2. Y bueno, Darwin es un chamo que trabaja bastante en el tema de lo que es el trading, todo el día pegado en varios monitores, me consta, viendo cómo fluctúan los mercados, analizando gráficas. Ahorita vamos a hablar de qué consiste todo eso. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de miedo y codicia? Para los que no saben mucho de trading, ¿no? Básicamente el trading, que es una actividad de compra-venta de criptomonedas, también se puede decir que el estudio para hacer trading es la ciencia mediante el cual se analizan o se trata de predecir los precios en un mercado, en este caso de las criptomonedas. Y una de las cosas que los teóricos, los filósofos han determinado desde hace siglos, esto no es algo nuevo, por cierto, el estudio del comportamiento humano, ¿okay? Sobre todo de 2 factores fundamentales, 2 sentimientos que son muy importantes a la hora de que las personas definan una posición en un mercado, y los mismos son el miedo y la codicia o la avaricia. Parece mentira, pero es así. Entonces, las gráficas y todo el análisis técnico que está por detrás de los muchachos que hacen trading tiene que ver con eso, con el estudio del comportamiento humano ante diversas situaciones y qué mueve o qué impulsa estas decisiones. Bueno, en algunos casos el miedo, en otros casos la codicia. Eso es lo que establece la teoría, y una combinación de ambos sentimientos, ¿no? Entonces, aparte, por supuesto, en el proceso de descubrimiento de precios hay otros elementos que ayudan a determinar cuál es el precio de un activo, de una cosa, porque incluso no necesariamente estamos hablando de mercados bursátiles o mercados como las criptos, incluso el mercado como la compraventa de vehículos usados, por ejemplo. O sea, yo tengo un Corolla y no quiero hacer propaganda a ninguna marca, pero tengo un carro X y entonces lo quiero vender, pero bueno, del año tal, entonces dependiendo del año, del precio, eso tiene un precio de mercado. Cuando dicen, bueno, es que el precio del mercado es tal, ¿de dónde sale ese precio de mercado? Ese tipo de análisis lo hacen personas como Darwin, que estudia mucho la materia, y bueno, y por eso lo invité nuevamente. Darwin trabaja en el tema de trading, como ya dije, es un criptoentusiasta, especialista en la materia y miembro destacado por la comunidad cripto, o lo que llamamos también ahora el criptoespacio. Darwin, bienvenido, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días, como siempre por el espacio, Humberto, por la invitación. Y bueno, nada, evidentemente siempre tenemos cosas que comentar sobre todos estos temas que tú bien traes a la mesa y al programa. Y bueno, nada, feliz día para todos. Espero que el día de hoy sea un productivo día para sus jornadas laborales y bueno, que aprendan todo lo que podamos definir pues, y comentar en este espacio, y que por supuesto pues, que también obtengamos nosotros de ustedes un feedback
interesante. Gracias, Darwin. Bueno, ya tú sabes, aquí en este programa, esto es como tu casa, ¿ok? Esto no es que yo te voy a entrevistar ni nada, vamos a conversar. Entonces tú, no sé si escuchaste que estaba comentando algo del proceso de descubrimiento de precios. Entonces, yo sé que tú sabes bastante de ese tema y has estudiado la parte teórica en profundidad. ¿Cómo es eso del proceso de descubrimiento de precios de un mercado? ¿Cómo funciona, Darwin? ¿Cuáles son los principios que rigen el proceso de descubrimiento de precios de un mercado de cualquier activo? Sí, bueno, evidentemente sobre el tema fundamentalmente técnico, habría que tocar algunos temas que duraríamos horas aquí en definirlo y conceptualizarlo, pero lo concreto es que el precio siempre busca, de forma abstracta, pudiera decir, busca una forma de cómo consolidar un equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Okay? Esencialmente eso, no es otra cosa. Pero evidentemente el precio no es una cosa abstracta, a pesar de que se quiera ver así, no es una cosa abstracta que se mueve solo, sino que hay por supuesto, un proceso de movilidad detrás de ello, donde fundamentalmente quienes más tienen algún activo específico dentro de un mercado son los que determinan qué precio debe venderse o comprarse ese activo. Los que más tienen y los que más lo quieren también, o más capacidad de compra, supongo. Por supuesto, los que tienen mayor volumen de capital para adquirir dicho activo, para adquirir o para movilizar dicho activo. Por eso es que cuando un activo, tiene bajo capitalización, es más fácil de mover para arriba, para abajo, dependiendo de quienes intervengan, ¿no? En ese sentido, el proceso de manipulación se torna más fácil para quienes tengan mayor volumen de capital y quisieran poder movilizar el activo hacia unos niveles de precio X, sea a la alza o sea a la baja. Claro. En este caso, bueno, lo esencial del tema de poder entender los mercados pasa fundamentalmente por controlar dos elementos básicos del ser humano, lo comentaba, la codicia y el miedo, la avaricia y el miedo. O sea, recordemos que los mercados esencialmente están determinados desde el punto de vista del conocimiento científico, o están determinados, no es la palabra correcta, sería más bien, están estructurados, basados esencialmente en elementos del comportamiento humano, en los elementos de cómo, por ejemplo, el ser humano se comporta al momento de querer adquirir algo, querer buscar algo, querer conseguir algo, y esos elementos fueron poco a poco estructurados en función de cómo se pudiera comportar un mercado específico. En el marco de todo eso, lo interesante de todo es entender que lo primero que nosotros debemos empezar a controlar para poder entender los mercados, entrar a los mercados, a operar, a especular, es que esencialmente necesitamos controlar nuestra codicia, nuestra avaricia y por supuesto también el miedo. Esos son los elementos que necesitamos nosotros. Ahora fíjate, en los mercados, aquí hablando de economía capitalista, ¿no? Los llamados capitalistas puros, ellos hablan que la mano invisible del mercado resuelve todo, ¿ok? Entonces, la mano invisible del mercado es oferta y demanda, ¿cierto? Ajá, y que ellos lleguen a un punto de equilibrio y consiguen un precio justo para el bien. Pero tú hablaste de manipulación, yo también he hablado aquí, bueno, tenemos varios programas hablando de la manipulación de los mercados, etc. ¿Quiere decir que en el mercado capitalista hay manipulación también, entonces? Sí, claro, evidentemente. El tema pasa fundamentalmente porque es lo que se quiere lograr al momento de movilizar un activo en un mercado. O sea, el proceso de manipulación pasa, por supuesto, por el volumen de capital que se pueda invertir en un mercado para buscar un precio efectivo, bien sea un precio más bajo o un precio más alto. Pero pasa también por el hecho de la premisa que compone de ese activo. Para nosotros en este caso creemos que Bitcoin es un activo de respaldo, es un activo de transaccionabilidad, es un activo de transferencia de valor. Y esos tres elementos por supuesto hacen de Bitcoin un activo muy poderoso. Pero evidentemente siendo un activo tan atractivo para quienes manejan grandes volúmenes de capital que se pueden desprender de $300 millones, de $500 millones, de miles de millones de dólares. Pero literalmente lo tienen guardado solamente en un banco porque la misma crisis cíclica del capitalismo ha provocado que la mayoría de las inversiones como se realizaban por ejemplo hace 30, 40 años atrás, que no se hagan bajo las mismas modalidades, sino que sean fundamentalmente inversiones especulativas. Y es que el mismo capitalismo, fíjate que le ha cerrado las puertas a su propio capital para invertir en activos de valor. Por ejemplo, mira el mercado del oro. El oro, desde el punto de vista del mercado de capital, no ha pasado de cierto umbral, a pesar de toda la inyección de dinero y de todo lo que han crecido el resto de los mercados, sabiendo adicionalmente la escasez que caracteriza el mercado del oro, por ejemplo, pero no crece porque simplemente, hay una manipulación de las órdenes de compra y de venta de oro montadas sobre supuestamente expuestas, más no que adquieres el metal como tal, sino que simplemente tienes un respaldo en metal y que sobrepasa 10, 15 veces, no me acuerdo cuántas veces dijimos la otra vez que sobrepasa la cantidad de oro físico que hay en el mercado, y como eso, manipulando de la oferta y la demanda de esos papeles, logra manipular el precio del oro y por lo tanto el precio del metal tampoco sube. Entonces esos capitales que se han venido acumulando, porque ciertamente hay impresión de dinero, lo decimos en la introducción
incluso lo decimos a cada rato, producto de nueva emisión de crédito, de estímulos que buscan hacer en la economía para ver si reacciona el muerto. Hay unos economistas que dicen que ya la economía está muerta, pero entonces esto le siguen inyectando corriente a ver si reanima, pero ya está muerto. Bueno, pero es que para mí, ayer estaba conversando con un compañero sobre el tema de los productos en Estados Unidos, y me dice, mira hermano, hace más o menos unos 5 o 6 meses atrás uno conseguía, por ejemplo, una franela de X marca, un pantalón de X marca lo conseguían aproximadamente entre 30 a 50 dólares, ¿ok? Y ahorita tú lo intentas conseguir y la oferta son de 2 por 150 dólares. O sea, no, pues, en productos de consumo básico. Pero qué bueno que estás diciendo eso. Como el consumo del vestir, que la inflación está apabullando precisamente las propias cadenas de suministro. Y está enmascarada, por cierto, porque allá dicen que el indicador arrojó 4%, pero ese 4% es mentira. O sea, si nada más el costo de las viviendas sube mensualmente, promedio por vivienda, ya las viviendas aproximadamente están por el orden de los ciento y tantos mil de dólares. Las viviendas, lo que ellos llaman clase media, sube 5 y 10 mil dólares mensuales, está subiendo el precio de las viviendas. El del mercado de carros usados, que allá eso era un mercado, ¿cómo se dice? Deplorable o despreciable. Claro, porque era muy bajo precio. Ahora hay demasiado. Entonces, aquí llegan unos, no sé si expertos, pseudo expertos en la materia, que salen, incluso hacen videos en TikTok y en YouTube y broma. ¿Cómo es posible que haya inflación en dólares en Venezuela? Si aquí, si en Estados Unidos este destornillador cuesta $1 hoy y mañana va a costar otra vez $1 y pasado mañana y dentro de un año. Eso es mentira, señores. Ustedes ven que ustedes no han viajado nunca porque en Estados Unidos las cosas no cuestan lo mismo. Anda a ver cuánto cuesta un kilo de carne ahorita. Es que nada más y nada menos vamos a sacar la cuenta de cuánto costaba, por ejemplo, cuando todo el tema de la ruleta Cadivi, okay, cuando el tema de la raspadera de cupo, cuánto costaba en su momento, por ejemplo, adquirir un par de zapatos tal vez en la plataforma Amazon. Nosotros podemos fácilmente ver que nosotros conseguimos pares de zapatos originales en $15. Hoy por hoy un par de zapatos original, o sea, directamente de la fábrica, que lo tenga una tienda virtual oficial, o por lo menos como sponsor oficial en Estados Unidos, no te paga de $80. Exacto. Más el envío a Venezuela por ahí. Claro, entonces ahí vemos ya incluso el proceso de adaptación del mercado a las propias crisis cíclicas del capital. Ellos intentan hacerlo o recrearlo dentro del ecosistema cripto. Y por eso es que vemos este proceso de manipulación tan abrupto que estamos viendo en las últimas 3 semanas. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué Bitcoin sube? Bitcoin sube por 4 elementos más macro. Pues. Número 1, la inversión institucional empieza a entrar al ecosistema cripto. Es decir, ya ellos ven en eso no solamente un proceso de activo para poder ofrecer servicios a sus clientes, sino también ven una amenaza a sus propios modelos de negocio. Antes de que la amenaza se convierta realmente en un problema, en realidad asume, por supuesto, el activo como parte de su elemento de resguardo para poder incluso defenderse de lo que saben que es una amenaza en el futuro. Número 1, por esos 2 elementos. El segundo elemento, por supuesto, viene del proceso de la pandemia. Pasa la pandemia y la gente busca activos que no sean los tradicionales para buscar la forma de cómo resguardarse. Y los activos menos expuestos a los procesos de devaluación del sistema en marco de una crisis como la pandemia, efectivamente, son las criptomonedas. Y es importante que digas, resalte, menos expuestos, más no significa que no sean expuestos, porque sí le van a querer meter el guante, como decimos acá. Y eso lo vemos todos los días. De hecho, es uno de los retos que enfrentamos, ¿verdad? Todos los días en el tema del trading, ¿verdad? Entonces, entre esos elementos está también el proceso interno de reagrupación de las fuerzas económicas dentro de Estados Unidos y a nivel global también. Ese proceso, por supuesto, pasa por todo los temas fiscales, como incluso existen en la misma China, incluso está por punto de explotar una burbuja desde el punto de vista habitacional, o sea, una burbuja inmobiliaria. O sea, eso ellos están tratando de buscar la forma de cómo reversarlo, pero evidentemente está muy cercana a explotar, precisamente por todo el tema de la expansión demográfica, por todo el tema de la expansión crecimiento económico, la misma expansión monetaria que ellos están realizando, etcétera. Pues esos elementos también pasan en países como China. Entonces, basado en todos esos 3 elementos pasa también, por supuesto, el reconocimiento de las personas. Es decir, estoy recibiendo un apoyo de parte del Estado, en el caso principalmente de Estados Unidos y Europa, estoy recibiendo apoyo por parte del Estado. ¿Qué puedo hacer con esto? La ayuda financiera te refieres, ¿no? Evidentemente. Ese apoyo de parte del Estado, entonces, ¿en qué lo puedo invertir? Entonces, precisamente mucha gente observó el Bitcoin como una oportunidad. Cuando empiezan a reconocerlo como sistema, empiezan a reconocerlo como activo de resguardo de valor, por supuesto, un Bitcoin el año pasado en unos $6,000 era tremenda oportunidad en pleno proceso de pandemia para que yo resguardara parte por lo menos la mitad de mis $3,000, de mis $1,500 que estaba recibiendo mensualmente. Empezaron a resguardarse, por supuesto, mientras más demanda bien el activo, generaba un proceso de escasez dentro de los exchanges. Porque el tema es que mucha gente dice, bueno, los mineros minan y hay más Bitcoin que están expuestos. Sí, además vino el halving que redujo a la mitad el suministro. Todos esos elementos, por supuesto, fueron toda una, ¿cómo se dice? Una pólvora a la que se le encendió, por supuesto, y bueno, ya terminamos en los 64,000 hace 4 semanas. Ese proceso que vino pasando con Bitcoin, evidentemente,
lo expone de cierta forma a unos procesos de reversión de precios. Pero esos procesos de reversión de precios no se dan solo de la noche a la mañana, sino que van precisamente acompañados de los manipuladores del precio, de los que tienen grandes volúmenes de capital y pueden por lo menos colocar una orden que en el tema del ecosistema cripto sí lo pueden hacer, que dentro del trading se conoce como un sell short. Y ese tipo de órdenes, ese tipo de movimientos así, se ejecutan, no se permiten en los mercados tradicionales porque pueden precisamente incluso quebrar un país. En el caso del ecosistema cripto sí, se pueden dar cuenta, si lo realizan durante las últimas 4 semanas, la capitalización del ecosistema cripto se redujo aproximadamente un 40%. Estamos hablando de que el capital que había alrededor de todo el ecosistema cripto se redujo un 40%, de 2.000 trillones de dólares en su momento que viene, estamos hablando ahorita por encima apenas por alrededor de 1 punto y tal. Entonces ese proceso de manipulación que ellos están ejerciendo es buscar la forma de cómo adquirir el activo que ya está escaso de por sí en los exchanges. Es decir, ya los exchanges no tienen capacidad de poder suplir la demanda que existe en el mundo de criptomonedas en general, no solamente de Bitcoin. Tanto es así que fíjate que lo que llaman el market share o la dominancia del Bitcoin, el término correcto que usamos nosotros es la dominancia del Bitcoin, se ha reducido enormemente. De 68 a 40%. Sí, porque mucho capital que necesita necesita ubicarse, mejor dicho. Bueno. Ellos necesitan ubicarse, se han tenido que ir para las altcoins. Y hemos visto el disparo que se ha venido evidenciado en Tether, en Ethereum, dígame Cardano. O sea, y muchas otras criptomonedas que están generando precisamente elementos de valor agregado sobre lo que ya Bitcoin ofrece. Es decir, no solamente te ofrezco un mecanismo de transferencia de valor, no solamente te ofrezco un mecanismo de respaldo, sino te ofrezco un mecanismo de capitalización y aparte de eso te ofrezco otra serie de soluciones empresariales que pueden servir para tus actividades empresariales. Hasta la web 2.0 se está pensando montar sobre una blockchain. Eso. ¿Entiendes? Entonces, en base a esos elementos son interesantísimos que nosotros podemos pensar en que esto no es otra cosa que una manipulación de los grandes tenedores de criptomonedas y los que son los mismos grandes tenedores de capital mundial. De capital, porque ellos quieren meterse, como yo digo aquí, quieren meterle su mordisco al asunto. Sí, exactamente. Bueno, pero está muy interesante el tema, pero bueno, ahora vamos a un corte ahorita y al regreso vamos a tratar de profundizar un poco más en eso del tema de las señales que nos está dando el mercado, de la manipulación, cómo se trata de lograr, cómo hay como que esa doble, ¿cómo te explico? O sea, hay un mensaje que se quiere dar a la comunidad, dando a entender que la criptomoneda, el Bitcoin especialmente, caen por una circunstancia, por una causa, cuando en realidad nuestro análisis nos dice que son otras cosas las que están realmente por detrás y aquí las queremos desenmascarar. Es como que tenemos un espía doble infiltrado dentro de lo que... bueno, por cierto, analizando con relación al análisis que estamos haciendo de Composite Man, ¿no? Podemos hablar de eso más adelante también. Entonces, bueno, vamos a un corte y al regreso empezamos a tocar esos temas más en profundidad, Darwin. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural, recordando nuestros contactos en Twitter, el @Radar Económico 2, el @HQevedo46 en nuestro Twitter personal y el teléfono de cabina 0212-716-5934 para sus comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Ahora también en YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Cripto y algo más, donde le invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones y en el canal ahora sí saliendo por internet en vivo a través del canal de nuestro amigo Luis Helvi, el canal @LuisHelviCrypto en Telegram, en donde tenemos allí una audiencia bastante interesante, ¿vale? Mira, cada día se conecta más gente a escuchar el programa, Darwin. Y de paso, en este canal queda el programa grabado, así que si la persona no lo pudo escuchar en vivo en el momento, lo puede escuchar más tarde, ya que queda grabado allí en el canal de Luis Elvis Crypto. Gracias, Luis. Bueno, estamos aquí de regreso con nuestro amigo Darwin Llanero Coin, hablando de los sentimientos que manejan o que llevan o que conducen a los mercados, al punto en donde los lleva. Pues, en este caso, las criptos es lo que más nos interesa. Nosotros hablamos de algunas señales que vemos allí. Darwin, yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O como le digo yo a veces a los chamos, bueno, pero nosotros vamos, la carreta va delante de los caballos, ya, espérense, vamos a agarrar el control de la broma, vamos a entender qué está pasando. Señales hay muchas, ojo, y con señales no queremos decir, porque la
gente dice, bueno, sí, el Twitter de Elon Musk, el tema de la huella de carbono, del Bitcoin, que la minería de Bitcoin es muy chimba porque daña el ecosistema, daña el ambiente y tal, y qué sé yo. Entonces, ya va, señores, cuidado con eso. Esas señales son las que nos quieren hacer ver que son las que producen en un efecto X, Y o Z. O mejor dicho, X y Y, porque hay nada más dos opciones, o para arriba o para abajo. Bueno, lateralizando también, pues también eso es un efecto también, ¿no? Pero digámoslo así. Entonces, a nosotros nos dicen por allí, los eruditos de la materia, los que se la pasan allí en YouTube y en otros sitios hablando del tema. No, bueno, es que un tuit de Elon Musk hizo tumbar el Bitcoin. Yo le voy a poner le voy a tirar esta recta dura a las rodillas al llanero a ver si me la batea. ¿De verdad fue el tuit de Elon Musk lo que tumbó el precio del Bitcoin, llanero? ¿O cómo es la broma? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Negativo el procedimiento. Ok. El procedimiento es muy claro. La noticia siempre llega después del movimiento del precio. Eso es una premisa básica en el trading. La noticia siempre llega después del movimiento del precio. El movimiento del precio siempre está colocado, el movimiento del precio siempre está apalancado, siempre está estimado. En tal caso, para efectos de quienes tienen la posibilidad de mover un mercado tan grande y tan poderoso como este. Y lo que sucedió fue concretamente que ellos ya tenían claro que era el momento para ellos de vender, para buscar apropiarse de más cantidad de Bitcoin y mejores precios, porque la demanda, la cantidad de Bitcoin que ya había disponibles en el punto donde estaban ya no era suficiente para las operaciones que ellos quieren realizar. Tal cual así funcionan las operaciones en los grandes tenedores, los grandes operadores bursátiles. Ya va, entonces yo estoy entendiendo dos cosas. Entonces, una, la cuestión era programada, o sea, hay manipulación. Dos, igualmente lanzan el Twitter de Elon y posteriormente baja, pero porque ya el movimiento se había dado, como tú dices, el capital ya se había movido. Entonces, quiere decir que tengo que entender que Elon trabaja para alguien. No, evidentemente, correcto. O eso fue casualidad. Se corresponde al grupo de los grandes capitalistas mundiales, evidentemente. Trabaja para los tipos. Por cierto, estoy siendo sarcástico. Yo sabía la respuesta del llanero, pero yo la quiero poner. Ahora, porque no. el tema esencial desde el punto de vista técnico es que ellos lo que evidentemente realizan es, primero, generan un FOMO. Recuerda que Elon llevaba más o menos un mes y medio en ese tema de que, bueno, Doggy, vamos a comprar Doggy. El programita, la broma. Si compramos Doggy, bueno, vamos a comprar Bitcoin también. Y evidentemente es una cosa como que no comprar Bitcoin directamente, sino que Doggy porque está más económico. Y no le dices cochino, pero le enseña. Que tiene la cola del cochino, la oreja del cochino y la boca de la trompa del cochino. Evidentemente la cosa era así. Pues. Entonces, ellos lo que buscan era precisamente generar una especulación masiva dentro del mercado. Y por supuesto, ¿qué sucede? Los que sí entienden cómo se mueven estos tipos de mercados, que el tema de Bitcoin es conservar o apropiarse de cada vez más cantidad de Bitcoin. El Bitcoin no es generar más cantidad de divisas, sino generar más cantidad de Bitcoin constantemente. Esa es la premisa básica dentro de la especulación en cripto. Basado en ese proceso, lo esencial que tiene que ser siempre entender de que tú pierdes cuando vendes. El hold. Por eso decimos tanto hold. Hay que buscar la forma de cómo entender que esto es un proceso que siempre se va a dar de los grandes tenedores. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Que los que tienen miedo de que su capital se desvalorice, siempre deciden lo venden. Por supuesto, que compró $60,000, evidentemente tuvo que haber vendido porque acudió al pánico que ellos habían provocado. Por eso hablamos de miedo. Por el lado del miedo está. Ellos lo que provocan es pánico. De la misma forma como provocan pánico, primero provocaron avaricia, provocaron codicia y ahora están provocando pánico. Y la codicia de ellos los hace definir un plan, una estrategia que infunda miedo en los minoristas o retailers como nosotros, para que nosotros salgamos corriendo y al final, ¿qué es lo que están logrando? Quitándonos los reales del bolsillo a nosotros. El dinero fuerte exacto. Nos quieren quitar el dinero fuerte al pueblo, a los pobres, tú sabes qué, ¿verdad? Vuelvo a la introducción. Están viendo por qué entonces la guerra o la pelea es peleando. Porque esto es un tema, señores, de la humanidad, de los humildes, de la mayoría, contra unas élites. Élites que también ven bueno, no nos ven a nosotros, obviamente, pero sí entienden lo que está pasando, entienden la potencialidad de las criptomonedas, especialmente la del Bitcoin, y entonces dicen, bueno, entonces nosotros vamos a meternos en esa ola para aprovecharnos de eso, pero ¿con qué objetivo? Por eso que yo digo, cuando un tipo como Michael Saylor, aunque por ahí hay una gente que dice, no, que Michael Saylor, que es mi nuevo ídolo y tal, dice, o como Elon Musk, habla bien de la cuestión, yo me pongo a temblar, y yo se lo dije aquí varias veces, creo que tú te acuerdas, César, no es la misma razón de la que Michael Saylor apoya el Bitcoin a la que nosotros apoyamos el Bitcoin. Porque nosotros sí estamos fuñidos, ¿verdad? Y queremos salir de esta situación. Y no me refiero solamente a nosotros dos como personas, los 4 o 5 gatos que conocemos y que trabajan en trading, en criptomonedas, sino al país entero, porque es que hasta Venezuela necesita de esto para poder salir adelante. Si te pones a dar cuenta, si te pones a ver, ¿no? De hecho, por eso nace la necesidad del petro, ¿ves? Porque nosotros necesitamos una criptomoneda. No necesitamos una criptomoneda, necesitamos una criptodivisa. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados. ¿Por qué? Por el imperio, porque no le da la gana que nosotros podamos comprar. Necesitamos un criptoactivo, ¿no? Que basado en los
elemento. Exacto. Más allá. Claro, lo que pasa es que cuando hablo de criptodivisa, acuérdate que si tú quieres entrar en el mercado internacional de compra y venta, que es lo que necesita Venezuela para poder desarrollarse, bueno, tienes que tener algo para poder intercambiar, ¿no? Los productos, o sea, comprar lo que tienes que comprar y vender lo que quieras vender, en este caso el petróleo, los productos y tal. Pero si tú estás bloqueado por el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacional, entonces no puedes hacer nada. Entonces creas una alternativa y la criptodivisa no la puedes bloquear. Por cierto, hablando de bloqueo, parte de ese food, ya sabemos lo que significa, son las noticias malintencionadas que buscan crear miedo en las personas, en los más pequeños, llamémoslo así, para no usar un término peyorativo, pues, contra nosotros mismos. Entonces, usan ese mismo tipo de noticias de bloquear con el caso de China, por ejemplo, donde dicen que no, China bloqueó el uso de Bitcoin, las criptomonedas, bloquearon el uso de las criptomonedas. Pero si esa noticia, además son noticias refritos que sacan como por 3 veces, porque China todos los años dicta una ley o dice que va a hablar. El tema del entendimiento de cómo se mueven esas noticias precisamente para crear miedo en los mercados. Sí. China lo que plantea concretamente es que evidentemente, como la mayoría de los países del mundo, no está permitiendo la transaccionabilidad interna de productos y bienes y servicios en monedas que no sean las que están establecidas, con las divisas internacionales y el yuan. Eso está establecido, evidentemente es así. El tema del cripto es que todavía no está definido dentro incluso de la misma legislación china si es un activo de intercambio o una divisa de intercambio, que no es lo mismo concretamente. Porque un activo de intercambio es que yo pueda agarrar, por ejemplo, un pantalón y se lo vendo a una persona que vive en Irán. A través de internet eso es un activo de intercambio. Le estoy entregando un pantalón y me entrega X cantidad de cosas a intercambio, que puede ser otro activo, otra cosa. No puede necesariamente ser dinero desde el punto de vista conceptual. Entonces, ¿qué sucede? Mientras existe ese vacío, existen por supuesto elementos que generan condicionantes en el mercado para que esas noticias generen más bien. Claro. Pero no es así. Lo que pasó realmente con el tema China fue que evidentemente hay un gran minero industrial en una región en China que empezó a demandar mayor cantidad de carbón para poder suplir la electricidad que estaba generando, que estaba necesitando. Como hay tanta demanda implica que el volumen de hash rate esté aumentando, y eso significa más pobre procesamiento que debe colocarse en la red para generar la misma cantidad de Bitcoin y que sea rentable la minería. ¿Qué sucedió con eso? Bueno, esos mineros demandaron más en una mina de carbón, resulta que la mina de carbón no tomó las previsiones correctas, empezaron a darle más caragazo a la mina y la mina cerró. Eso fue lo que generó la problemática principalmente del ojo de las autoridades chinas frente al Bitcoin. Y como pasa en la política, hubo un food, o sea, se generó unas contradicciones internas políticas dentro de China, luego se empezaron a hacer los acuerdos correspondientes. Mira, ahora me van a empezar a utilizar la energía de esta forma, ahora las demandas van a tener que ser autorizadas de tal forma. De hecho, es estacional, ellos se mueven en diferentes regiones del país, porque ellos tienen mucha energía renovable también en China. Se generaron los acuerdos principalmente para que utilizaran más cantidad de energía que no fuera específicamente la explotación del carbón, y ya los acuerdos están realizados, los mineros siguen trabajando en China, el hash rate se sigue recuperando y estamos en las mismas condicionantes que hace 2 meses atrás con el 50% del precio. Sí, y entonces fíjate tú, y ponen a este payasito, a él hemos hablado del tema de la huella de carbono, ¿verdad? Por cierto, que para mí no es que él es un empleado, él lo que pasa es que lo tienen agarrado por tú sabes dónde, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Él es un chulo del sistema. Claro. ¿Por qué? Porque ¿de qué vive la empresa del Tesla, que está sobrevalorizada en los mercados? De los créditos de carbono que genera su empresita, porque supuestamente es eco-friendly, ¿no? Y eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy seguro, me corto un dedo, que le dijeron, mira, o tú dices esto, o te quitamos los créditos de carbono, eso que te damos, ¿verdad? Que eso es con lo que tú vives, porque esa mocho empresa no sirve para nada. Los cohetes que lanzan para el espacio, el 80% se explotan al salir o al aterrizando, etcétera. Eso sin contar que el negocio de este tipo, que son los carros eléctricos, y las pilas de litio y toda esa cuestión, por cierto, él lo dijo, él puso en un Twitter, y no sé si lo borró, pero yo lo vi ese Twitter, donde él dijo, el golpe en Bolivia lo dimos nosotros. ¿Y qué? Porque querían el litio de Bolivia. ¿Y qué actividad más desintegradora del ecosistema puede ver que esa forma de la explotación del litio, como ellos la hacen, por cierto? Entonces van a venir ellos a hablar del tema de cuestiones ambientales, por favor. Entonces cuando el Bitcoin usa la cantidad de energía que se usa para minar Bitcoin en todo el mundo, no llega ni al 10% de la energía que se desperdicia en todo el mundo, porque el mundo tiene un exceso de energía, o sea, se produce más energía de la que se necesita. Y la energía, para los que no saben, una vez que la produce, si no la consume, la tienes que botar, porque se desperdicia. Entonces, más bien, el tema del Bitcoin estimula la creación de fuentes, como tú lo acabas de decir. En China, ¿qué hicieron los tipos? Bueno, vamos a trabajar, vamos a darle, porque también, o sea, le dicen, mira, no me sigas explotando tanto las minas de carbón en esta región de China, vamos a ponerte para que explotes tu minería aquí, que tenemos unas represas hidrológicas, una cuestión, y entonces ahí tú tienes energía renovable. Porque los chinos entienden que estratégicamente
ellos tampoco Claro. ese mecanismo porque están en un mecanismo de respaldo de ellos frente al Claro. imperio. O sea, estamos hablando de una guerra comercial, que es una guerra que pasa por la tecnología, es una guerra tecnológica, es una especie de guerra fría bajo otros niveles de presión. Claro. Y tal cual. Entonces, basados en eso, ellos entienden que a ellos no les conviene que sus mineros, que precisamente son ciudadanos chinos, se vayan a otros países a minar. Claro. Entonces, ellos lo que necesitan es precisamente buscar la forma de cómo recircular su propio capital en activos más fuertes, porque ellos saben que el mismo yuan en un punto determinado se puede evaluar basado en las condiciones propias de su expansión monetaria. Entonces, entre esos elementos, ellos entienden y comprenden que ellos no van a atacar contundentemente la minería y mucho menos van a atacar el tema cripto. Porque apoyaron entonces el año pasado, a principios del año pasado, perdón, del 2019, que apoyaron incluso generaron hasta una oficina principal gubernamental y un fondo específicamente para el apoyo de soluciones blockchain. Sí. ¿Por dónde pasan las soluciones blockchain? Porque todas las soluciones blockchain precisamente son importantes o generan un cambio dentro de la estructura de las empresas y la estructura corporativa. Es basado esencialmente en que utilizan la tokenización. Mira, vamos a estar claros, Darwin, con todo este problema que ha habido en el mundo y particularmente Venezuela, que ha sido un escenario bien de principal plano en el tema mundial, y bueno, de ahí viene el surgimiento del petro, date cuenta, como primera criptodivisa soberana. Tú no te diste cuenta, o no sé si tú tienes esa misma interpretación que tengo yo, cuando ellos hablan de su yuan digital y de todos estos países que ahora están hablando, todos están hablando de la CBDC, la Central Bank Digital Currency. Ajá. Entonces, ¿qué es una Central Bank Digital Currency? O sea, una moneda digital, un yuan digital o un dólar digital, que también Estados Unidos lo está planteando. ¿Qué es eso? Tokenizar la moneda. Eso no es el petro, chama. Ese es el petro. Entonces, nosotros fuimos en los pioneros y a lo mejor fuimos en laboratorio. Y en ese laboratorio... Incluso hay gente que comenta que las primeras pruebas del petro se hicieron específicamente en China. Es que yo te iba a decir, yo participé un poco en lo que fue el proyecto de dar a la luz pública el proyecto Petro. Éramos como que los ponentes pues de la cuestión, estudiamos en su momento cuando estaba surgiendo el proyecto y nosotros teníamos el apoyo, te lo puedo decir con propiedad, de Rusia y China. O sea, había rusos y chinos apoyando el desarrollo. Lo que pasa es que en la primera versión de Petro hubo una cuestioncita allí que no la podemos mencionar porque es cuestión de estratégica del Estado. Allí pasaron unas cosas poco lamentables, ¿verdad? Pero nuestras, internas, que nosotros también tenemos rabo de cochino, ¿verdad? Y por eso la siguiente fase, el relanzamiento del proyecto Petro, se llevó de una manera tan, al principio hermética, pero sí, con el apoyo de ellos. Entonces, si nos apoyaron ellos para esto y se ha hecho todo este trabajo con el Petro, donde ha habido unos pasitos interesantes de evolución, tanto es así que fíjate el Petro con todo esto, cómo se ha mantenido, cómo se ha revalorizado, por las razones que sean, porque también tenemos sus críticas allí en algunas cosas del manejo nuestro aquí de nuestra criptodivisa, pero se viene revalorizando. Ya en estos momentos está más o menos estabilizado en un valor bastante, mucho o más próximo a su valor facial que antes, que hace unos pocos meses o años. Entonces, bueno, todo ese trabajo se hizo, ¿verdad? Con la vista puesta de estas grandes potencias que también están viendo que era necesario. Pero nosotros aquí cuando desarrollamos el petro, nosotros dijimos alguna vez, vamos a desarrollar el petro para prohibir el Bitcoin. No, todo lo contrario, nuestra legislación se está desarrollando de manera... Que tenemos un debate en uno de esos grupos donde coincidimos precisamente con personas que evidentemente son ese tipo de personas que llamamos nosotros los maximalistas de Bitcoin. Y que entre los planteamientos nosotros terminamos definiendo, ellos incluso nos daban la razón, en que las monedas digitales, principalmente las de bancos centrales o las monedas de los estados, las monedas de soberano, en ese caso, las próximas monedas digitales de características parecidas como el petro no van a ser una contradicción al Bitcoin. No. Van a ser precisamente un mecanismo de crecimiento del Bitcoin como filosofía de dinero fuerte, como filosofía de mecanismo de transaccionalidad, como mecanismo de respaldo de valor. Todos esos elementos los incluyes tú directamente en el tema de la tokenización. Es más, es hasta un puente. Tú no te das cuenta que, bueno, eso lo hacemos nosotros a diario. Entramos Petro, Bitcoin, Petro. No la pasamos en eso. Entonces, eso que estamos haciendo nosotros aquí, avalado por el Estado, o sea, el Estado lo permite, lo fomenta porque nos da las herramientas no las inventamos nosotros. Entonces, está demostrado, lo hemos demostrado nosotros en carne propia que funciona. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que el Estado chino que apoyó al Estado venezolano en desarrollar una criptodivisa nacional? Solo que aquí no es el Banco Central, sino la zona que nosotros sí, aquí gracias a Dios tuvimos esa visión de separar lo que es Banco Central del ecosistema cripto, y eso fue a mi manera de ver, una medida estratégica acertada del alto Estado, de las altas esferas, ¿verdad? Porque es que vamos a estar claros también, en los bancos centrales lo que tenemos también, en nuestros bancos centrales, son personas economistas que con todo el respeto que merecen, pero que están muy atrasados en el tema, son muy ortodoxos.
inmersos en el tema económico y todavía no han entendido este mensaje. Quizás lo entienden, pero consideran que... O le tienen miedo. Atentan contra su ortodoxia, propiamente dicha, su tradicionalismo, pues, si Exacto. quieren. Que lamentablemente, si lo vemos observando, todos los países que pasan, que en algún momento determinado quedan entrampados, como tú bien lo planteas siempre, quedan entrampados en el tema fiat. En el tema monetario. Terminan resolviendo sus problemas de la misma forma, o sea que hay una receta, no existe un proceso de innovación frente a los nuevos mecanismos globales que tienen que ser precisamente los procesos que se tienen que innovar constantemente, más que la tecnología, tienen que ser los nuevos mecanismos financieros, porque la población va creciendo, el sistema se va deteriorando, las formas de relacionamiento se van transformando. La economía va cambiando. Y evidentemente todo eso necesita una nueva forma de transaccionalidad de valor, nueva forma de respaldo, nuevas formas de poder entender la economía y nuevas formas de relacionamiento económico. Entonces, todos esos elementos precisamente nos llevan a un punto claro. Nos dicen tenemos que innovar en función de la tecnología financiera, de la fintech. Y eso precisamente lo generó Bitcoin como un mecanismo, digamos que como quedar dando el primer paso. Fue el primer paso para la humanidad en este caso. Y luego empezamos a ver todo el crecimiento de todo lo que es el ecosistema de la hora cripto. ¿Qué va a empezar a suceder? Sí, evidentemente, bueno, que todos esos proyectos grandes de criptomonedas se van a convertir ahora en grandes empresas basadas en fundaciones, pero van a ser grandes empresas que van a ofrecer distintos tipos de servicios, incluso a los estados. En el caso de Cardano está ofreciendo servicios a países ya incluso. Sí. En el caso de Malta, por ejemplo, y otros países. Estoy seguro que muchos de esos países probablemente van a empezar a demandar servicios que tengan que ver con esas empresas. Cómo tokenizar parte de sus servicios internos, es decir, cómo podemos atacar el proceso de corrupción en la distribución de activos, de insumos y de recursos dentro de las instituciones públicas en los estados a nivel mundial. Eso va a ser un elemento que va a ser abordado en un punto determinado y eso va a ser la tecnología blockchain que lo va a abordar directamente. Ahora, ¿quiénes van a abordar esos mercados de venta de servicios? Las mismas empresas que están desarrollando ese tipo de servicios. Entonces vamos a ver otra reacumulación de capital, otro reacomodo de capital, otro reacomodo de la lógica del capital a lo largo del tema cripto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para esos procesos, claro, y entender que esto no es el futuro, es el presente ya. Ya es el presente, sí. Y es así, pues. Y entonces, bueno, y estudiar, como tú dices, ¿no? Prepararnos para entrar en esta materia de lleno, pues, como ya en Venezuela, por las circunstancias que fueron, estamos ya inmersos. Vamos al último corte y al regreso concluimos con unos aspectos bastante interesantes que tienen que ver con unos efectos que hemos visto en el mercado que pueden permitirle a la gente entender cómo el efecto de la manipulación inclusive también es predecible. ¿Te parece? Dale, vamos al corte, Víctor. Eso en su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín, recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, el personal @HQBO46 y el teléfono de cabina 0212-716-5934. En YouTube, a través de nuestro canal Hablemos de Cripto y algo más. Y en Telegram, en vivo, en internet, a través del canal de nuestro amigo Luis Helvi, @LuisHelviCrypto, en donde estamos en vivo y también queda grabado allí el audio completo del programa para poderlo escuchar cuando usted bien lo desee. Estamos hablando entonces del miedo y la avaricia en los mercados, como eso es uno de los principales conductores de lo que sería un mercado, el establecimiento de precios de un mercado. Y hablando aquí con el amigo Darwin, bueno, hemos analizado bastantes aspectos bastante interesantes de señales del mercado que nos indican, por ejemplo, intentos de infringir miedo o cómo la avaricia también conduce a los capitales, los pequeños y los grandes capitales, a definir estrategias, a veces la mayoría de las veces encontradas, otras veces no. Podemos decir que sí, que en algún momento cuando todo el mercado, por ejemplo, toma una dirección alcista exponencial, por lo menos podemos decirlo así, bueno, podemos decir que ahí la avaricia los lleva a ambos, ¿no? A ambos grupos, ¿no? Los pequeños y los grandes. Pero efectivamente llega un punto en donde los más grandes se dan cuenta de que existe una oportunidad de sacarle una mayor tajada al asunto, apartar lo más posible o drenar el bolsillo de los minoristas, de los pequeños, es lo que nosotros llamamos las ballenas, que actúan allí de vez en cuando en estos mercados y hacen en algunos casos ver a aquel mercado como que está colapsando o como que hacen ver señales equívocas sobre lo que realmente los fundamentos y el análisis técnico nos dice que debería estar pasando, ¿cierto, Darwin? Y entonces, de hecho, estamos analizando por allí, estudiando, buscando ver de dónde sale todo esto, qué es lo que está pasando. Nos dimos cuenta en la literatura hay una cuestión que se llama el efecto Wyckoff. Hay unos principios incluso que este señor delinea hace ya mucho tiempo, casi 100 años, ¿okay? Él habla del efecto que produce las ballenas en los mercados, cómo precisamente ellos actúan
actúan para sacarle más provecho, como ya decía. Pero lo más interesante del efecto Wyckoff, que a mí me parece, pues, es que lo que él denomina el composite man, o sea, él ve como que a todas estas ballenas, a todos estos grandes capitales que especulan más de la cuenta, él los ve como una sola persona y le dice a la gente, mira, tienen que verlo como una sola persona que está tratando de ir en una dirección opuesta a la que tú piensas que va la cuestión. Entonces, exactamente. Y el tipo define un procedimiento para inclusive detectar esos movimientos. O sea, de tal manera de que tú pudieras, como minorista, como pequeño, defenderte, protegerte, porque si tú sabes para dónde va el mercado, porque al final de cuentas lo que queremos aquí es saber para dónde va el mercado. Y entonces nosotros hacemos un análisis técnico y el análisis técnico nos dice que va para un lado y de repente va para el otro. ¿Okay? Entonces tú dices, y entonces no me funciona el análisis técnico. Porque es que no se hace solamente análisis técnico. Tiene que hacer un análisis técnico más profundo considerando otros elementos, como por ejemplo este asunto del efecto Wyckoff, en donde el tipo establece un método para que nosotros, los que estudiamos el tema, nos preparemos a la hora de que eventualmente una ballena de esas, saber en qué momento las ballenas van a actuar, pues, en resumidas cuentas. ¿Es así o más o menos la vaina? Tal cual. Evidentemente Wyckoff lo que hace es delimitar, trata de consolidar, trata de mostrarnos formas estructurales. Esas formas estructurales están basadas en fases del mercado que corresponden a un ciclo en general. Entonces, entre esos elementos, esas fases tienen una estructura, que tienen un comportamiento parecido en la mayoría de las veces que se ejecutan. Sabiendo que los mercados son fractálicos, es decir, que los movimientos del precio se ejecutan de forma periódica a lo largo del tiempo, pues se vuelven a ejecutar, se vuelven a repetir. Entonces, sabiendo esos elementos, Wyckoff plantea unos elementos muy clásicos. Si nosotros vamos a un movimiento alcista, estos movimientos tienen estas estructuras, basados en ciertas fases. Si vemos que estamos consolidando una fase, muy probablemente, venga una siguiente. A menos que venga un evento de fuerza mayor, como por ejemplo, si nosotros pudiéramos estar revisando cómo se consolidó el mercado hasta marzo del 2020, veíamos que había unas ciertas estructuras que nos podían nosotros predecir cuándo venía una corrección importante. Lo que sucedió es que ese movimiento del precio a la baja de todos los mercados a nivel internacional por el tema de la aceleración de la pandemia, reventó todas las estructuras. Eso fue un movimiento de precio que evidentemente sí estaba justificado en función de cómo se iba a empezar a mover la economía mundial. Eso reventó las estructuras y por supuesto delastró con cualquier teoría que tú pudieras haber observado dentro del mercado, ondas de helio, teorías de soporte y resistencia, teoría de las fractalidades y las teorías, por ejemplo, del mismo. La campana está de Gauss. Basado en esos elementos, entonces simple y sencillamente lo que tenemos que tratar de observar es que cuando un mercado se comporte como se supone que debería comportarse, es decir, que los compradores y los vendedores ejercen una eterna lucha y quien tenga más poder de poder posicionar, más capacidad de poder posicionar los precios donde considere, va a tener la posibilidad de poder construir la estructura del mercado. Mientras la estructura del mercado sea alcista, tiene unos elementos. Mientras la estructura del mercado sea bajista, también se conforma en base a otros elementos. Y todo eso precisamente lo que nos llaman a nosotros a estudiar cuáles son las fases que se componen esos ciclos y en marco de esas fases y estudiar su comportamiento, porque cada ciclo tiene una forma desde el punto de vista gráfico cómo se va comportando. Correcto. Y en función de eso entonces tú puedes tener una herramienta adicional pues para ayudarte a predecir, porque no necesariamente siempre van a estar las ballenas actuando, ¿no? Sino ellas van a actuar en función de unos intereses, de una estrategia que ellos tienen, pero que este tipo lo que descubrió hace 100 años es que esa estrategia también tiene un patrón, básicamente, ¿no? Claro, y él incluso, la filosofía por la que él se basa, porque eso es una tesis de grado, tengo entendido, si no recuerdo hasta un doctorado, él se basa fundamentalmente en los elementos clásicos. ¿Cuáles son los elementos clásicos del comportamiento humano? Es decir, basado en estas edades, el ser humano se comportó para hacer crecer su economía de esta forma. O sea, en el momento en que se transaccionaba con metales, se comportaba de esta forma y este fue el ciclo que cumplió. Entonces, él observó que tradicionalmente, como los mercados son fractálicos y las edades de la evolución del ser humano también se comportan de la misma forma. Es decir, a pesar de que nosotros queramos decir que los errores, si los cometemos, volvemos a repetirlos en la historia, evidentemente el ser humano lamentablemente comete los mismos errores a lo largo de distintas edades. Sí, porque no tenemos bastante historia. por eso basado en esos elementos, entonces, evidentemente planteó esos mismos elementos. Si estamos haciendo un estudio social del comportamiento humano, el mercado debe comportarse en base al estudio social del comportamiento humano. Al comportamiento humano, perdón. Entonces, ¿qué hizo él? Si en una edad específicamente los activos se comportaban de esta forma, evidentemente los mercados tendrán un comportamiento parecido en base a otros fundamentos. ¿Qué sucedió? Evidentemente viene pasando con todos los mercados que se han construido. Ha pasado con el oro, ha pasado con la divisa y va a pasar con el tema de las criptomonedas. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, estudiar la teoría de Wyckoff y entender cómo las estructuras se componen en ciertos ciclos. Si hay un ciclo alcista, tiene un comportamiento de la estructura. Si hay un ciclo bajista, tiene un comportamiento y esos comportamientos son fases que generan estructuras internas dentro de distintas temporalidades diarias, temporalidades horarias y temporalidades
Eso lo vamos a poder entender en la medida que, por supuesto, vayamos Claro, no, claro, y eso hay que estudiarlo. O sea, esto aquí no pretendemos dar un curso o una materia sobre la teoría. Además, que nosotros mismos la estamos estudiando apenas para entenderla bien a profundidad. Yo estuve leyendo un poco la historia de este tipo. Es fascinante porque él trabajó en la bolsa hace 100 años. Imagínate, él trabajó con el viejo JP Morgan, el original. Y el otro, no me acuerdo, antes del crash. O sea, imagínate tú, antes del crash del 29. Y entonces, toda esa situación que se presentó en esos años, bueno, lo llevó al tipo a desarrollar toda esta teoría, como tú dices, una tesis, no sé qué es la cuestión. La teoría es mucho más profunda de lo que aquí hablamos, por supuesto. En 10 minutos no da chance de explicarlo todo. Entonces, pero nos dimos cuenta que por ahí van los tiros, porque efectivamente estamos viendo patrones en ese modelaje que hace Wyckoff sobre el comportamiento del mercado en una situación como la que estábamos viviendo con el Bitcoin y las criptomonedas. Y entonces nos dimos cuenta que, oye, por aquí parece que pueden venir los tiros. Entonces, ahorita, por supuesto, hay muchas más herramientas y tenemos la tecnología y toda la información a la mano que le permite, no solamente a nosotros, sino a cualquiera que le interese el tema, entrar y profundizar sobre él y blindar. Por eso decimos acá que este programa lo que busca es mostrarles el conocimiento para que la gente se blinde con ese escudo de la tiranía del opresor, como siempre decimos al comienzo. Entonces, bueno, gracias, Darwin, por tu tiempo, por tus palabras, tu conocimiento, que siempre estás gentilmente dispuesto a compartir con nosotros. Nosotros ya tenemos que finalizar. El tiempo, lamentablemente, tú sabes, aquí se va volando. Queremos despedirnos también, darle las gracias no solo al invitado, sino al equipo técnico del programa, a nuestros escuchas, por allí, bueno, recordando también los contactos que tenemos y el horario del programa. Nos están preguntando cuál es el horario habitual. Como siempre, le decimos, nuestro programa sale los días miércoles a las 8:30 de la mañana por la estación cultural Alameda 100.3 FM. Tratamos de hacerlo dentro del espacio de las 8:30 y las 10, pero como se dan cuenta, siempre nos sobrepasamos. Pido disculpas por eso. Pero bueno, es que el tema de verdad que a veces es apasionante y uno uno se queda pegadito ahí. También, bueno, agradecer a los amigos del canal de Telegram, que ahora tenemos esa tremenda herramienta. Gracias, Luis. Pueden escuchar este programa en vivo en internet si se suscriben al canal de Luis Elvis, @LuisElvisCrypto. Y si no lo quieren escuchar en vivo, lo pueden escuchar en diferido en cualquier momento, porque queda allí grabado. O sea, es un chat de voz, así se llama, ¿no? Eso es una facilidad que permite el Telegram y que, oye, debemos aprovecharla, porque entonces es una manera sencilla de salir a internet, aun cuando no tengas los recursos totalmente aquí en la emisora, ¿no? Y bueno, como ya saben, también estamos en YouTube, en donde vamos subiendo estos programas, claro, no con la velocidad que quisiéramos, pero tenemos muchas también ocupaciones de índole personal, pero ahí estamos tratando siempre de mantener el canal al día. Ya el programa del pasado ya está en el canal de YouTube, el programa 34, ¿no? Que ese fue con la gente del equipo político de la Asamblea Nacional, a propósito de todo lo que es el tema. Eso fue hace 2 semanas, del desarrollo de la ley esta de las zonas económicas especiales, que se está ahorita en este momento discutiendo en Venezuela. Después de ese programa he escuchado muchas cosas. Hay unos diputados que están hablando ya del tema, hay gente del mundo cripto que quiere que su voz se escuche, nuestra voz se escuche. Esa fue una oportunidad, porque ese muchacho que vino, pues trabaja en la Asamblea. Él no es diputado directamente, pero digamos que es el asistente, algo así, de toda la fracción parlamentaria del partido MEP. Y entonces allí ellos van a llevar esa voz de lo que son nuestras propuestas, porque nosotros hicimos propuestas, aprovechamos la oportunidad, lo teníamos aquí, le dimos las propuestas de lo que sería nuestra visión, no solo la nuestra, de varias personas del ecosistema. Los amigos de CryptoYuri, Ernesto, me estuvo diciendo, mira, esto serían unas buenas recomendaciones, y se las dimos. Esperemos que las escuchen. Y también le pedimos a los amigos de la Asamblea, bueno, que si quieren debatirlas, es más, los invitamos para que vengan al programa también. Podemos profundizar más en lo que serían nuestras propuestas para el desarrollo de lo que serían las zonas económicas especiales, que es una materia bastante interesante, porque en esas zonas económicas se puede aprovechar la oportunidad para meterle el acelerador al tema de la adopción de las criptos, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, Darwin. Una despedida, no sé, rapidito. Bueno, nada, estudiar, estar pendiente de la información. Recuerden que siempre la noticia llega después del movimiento del precio. Estén atentos con todo lo que se pueda estar generando en los mercados y no venden su Bitcoin. Paul con eso. Bueno, y la cancioncita que teníamos en el programa anterior, la de no se asuste, no se asuste. Lo que pasa es que no la puedo decir ahorita porque es muy larga la canción, pero ya usted sabe, compre Bitcoin. Esa es la cosita. Bueno, señores, si baja más, compre más. Esa no es la teoría de Wyckoff, pero esa es la teoría del reggaetonero del Bitcoin. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces y será hasta la próxima. Chao.